Los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho, en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Isaías, aplicadas por el evangelista a Jesús, siempre me han llenado de esperanza. Sobre todo estas donde dice: la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. No sé si muchos entienden lo que es pábilo. Es la mecha de la vela que ya está a punto de apagarse, el pábilo vacilante. Bueno, la caña cascada. ¿A qué se refiere el profeta y qué es lo que hace que Jesús cumpla esta profecía? Recientemente recibí un correo de una señora que me decía que ella se sentía indigna de participar de los franciscanos de María porque un obispo le había dicho que ella pues no podía ni confesar ni comulgar. Y ella se sentía sucia, indigna y se sentía mal con respecto a la Iglesia, pero no reprochaba a la Iglesia, sino que se reprochaba a sí misma algo. No me explicó qué era. Algo que, por lo que yo deduje, ella no podía cambiar y le hacía sentirse muy mal consigo misma. Yo la escribí diciéndole que en la Iglesia, y por supuesto en los franciscanos de María, caben todos. En la Iglesia caben todos. Todos. Hay una cosa que no cabe en la Iglesia: el pecado. Pero sí el pecador. No sé cuál era la situación de la señora, puedo imaginarla, y porque el obispo le dijo esas palabras, que posiblemente tenía razón ante esa situación. Quizá no le dijo, o ella no entendió, que era bienvenida en la Iglesia. Cuando Jesús se niega a romper la caña que ya está quebrada, o se niega a apagar esa pequeña mecha de la vela que está a punto de apagarse por sí misma, está diciéndonos que los pecadores son bienvenidos en la Iglesia. El pecado no, pero el pecador sí. Ah, dirá, bueno, ¿y cómo podemos separar el pecado del pecador? Bueno, pues es muy sencillo. El pecador es bienvenido. Y se le dice al pecador que lo que está haciendo está mal. No se bendice el pecado, pero se le dice al pecador que es bienvenido. Que lo que está haciendo está mal, pero es bienvenido. Pongamos un ejemplo. Un hospital. ¿Es que acaso en un hospital son rechazados los enfermos? No. Si en el hospital se rechazaran a los enfermos, nadie iría. Los médicos estarían sin trabajo. ¿A dónde irían los enfermos? Pero en el hospital se lucha contra la enfermedad y se intenta quitar la enfermedad al enfermo. El enfermo no es rechazado, es acogido. Por lo menos yo tengo experiencia de muchos hospitales porque he acompañado a muchos enfermos y he visto en muchos de ellos con qué cariño, con qué dedicación los médicos, las enfermeras les cuidan. Todavía recuerdo la extraordinaria amabilidad con que trataron a mi hermana en un hospital de Madrid, los meses que estuvo luchando entre la vida y la muerte hasta que falleció.
Era algo espectacular. El cariño de esos médicos. Todo el mundo estaba volcado en atención al enfermo. Pero luchaban contra la enfermedad. En aquel caso no pudieron vencerla. En otros casos sí, afortunadamente. El hospital está hecho para los enfermos, pero para curar las enfermedades. El médico no le dice al enfermo en el hospital o en la consulta, no le dice al enfermo, estás estupendamente, cuando tiene cáncer. No le dice al enfermo, sigue, que no pasa nada, cuando está en una conducta de riesgo que va a hacer que empeore. Y si el enfermo considera que el médico es su enemigo, porque teniendo cáncer le dice que tiene cáncer, es el enfermo el que se equivoca. Es el enfermo el que está pidiéndole al médico que haga lo contrario de lo que debe de hacer. El médico con cariño, y yo de verdad he visto tantos médicos excepcionales. El médico con cariño le tiene que decir, estás mal, o estás medio mal, o estás muy grave, pero vamos a luchar. Eso es lo que hace la Iglesia. La Iglesia no puede decirle al pecador, al enfermo, no puede decirle al pecador, esto que estás haciendo no está mal, porque se convertiría en cómplice del pecado. Lo mismo que el médico, si se callara el diagnóstico, se convertiría en cómplice de la enfermedad. La Iglesia le dice al pecador, eres bienvenido, eres bienvenido. Eres bienvenido, pero vamos a intentar curarte del pecado. Vamos a intentar que dejes ese pecado. Todo el mundo es bienvenido en la Iglesia. Si no fuera así, ¿cómo podría estar yo en ella? ¿Y cómo podríamos estar cada uno de nosotros? ¿Quién, excepto la Santísima Virgen María, podría decir, yo no tengo pecado? Y por lo tanto, yo sí merezco estar en la Iglesia. La Iglesia es un hospital de campaña. Lo dijo por primera vez Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud en París, y lo dice muchas veces el Papa Francisco. La Iglesia es un hospital de campaña para acoger a los heridos de la vida. Todo tipo de heridos. Algunos están heridos por culpa suya, otros no. Da igual, estás herido. Bienvenido a este hospital. Este hospital está aquí para ti, pero está aquí para curarte, o por lo menos para intentar curarte. No para decirte que no estás enfermo, que si tú vienes a este hospital es precisamente porque estás enfermo, porque tienes unos síntomas, unos dolores, unos problemas, y quieres saber qué tienes y quieres que te curen. Lo absurdo es que el pecador reclame a la Iglesia que bendiga su pecado. Bienvenidos todos a la Iglesia, todos, sea cual sea su condición. Pero si hay una pastoral penitenciaria que se desarrolla en las cárceles, con ladrones o con asesinos o con corruptos, ¿desde cuándo la Iglesia ha rechazado a alguien? Todos son bienvenidos a la Iglesia, todos. Todos somos bienvenidos, porque todos somos pecadores. Pero para que el médico, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, para que el médico nos cure, mostrémosle nuestras heridas, lo mismo que el paciente le dice con sinceridad al doctor cuáles son sus síntomas. Mostrémosle nuestras heridas. No nos va a regañar, nos va a mirar con ternura, está para curarnos, no nos va a arrojar de su lado, aunque parezca que lo nuestro es tan grave que le tiene que dar asco. Y efectivamente, le da asco la enfermedad, pero no le da asco el enfermo. Se pondrá a nuestros pies, como dice el Jueves Santo, lavando los pies a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles
que eran pecadores y que le iban a negar muy poco después. Bienvenidos todos a la Iglesia. Todos. El pecado no, pero todos sí. Y gracias a eso todos podemos estar en ella. Que así sea.